Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hemos vivido uno de los años más turbulentos de los tiempos recientes. Sí, ya sé que como si fuera pronosticador del clima, siempre son lluvias atípicas, las más grandes tormentas de la historia. Sin embargo, dentro del sector financiero internacional estamos viviendo desde hace un año condiciones de crisis, condiciones que nos deben llevar a la preocupación y que nos deben llevar a preguntarnos cuáles son las herramientas que puede usar el gobierno mexicano para enfrentar esta situación. No le voy a hacer una historia muy larga porque usted la conoce. Seguimos con la duda de si en qué momento se va a normalizar la política monetaria de los Estados Unidos, que uno de sus síntomas será que comiencen a aumentar las tasas de interés. Algunos creen que ese es el cambio, no, ese es un síntoma. Quiere decir, cuando empiecen a normalizar las tasas de interés en los Estados Unidos, que aquel país ya salió de la crisis en la que cayó en 2008 por la burbuja hipotecaria, por los créditos irresponsables y mal dados. A mediados de septiembre se va a reunir la Junta de la Reserva Federal y hay algunos que están convencidos de que se va a dar el alza en las tasas. Yo no estoy tan cierto, no me sorprendería ninguna de las dos cosas, simple y sencillamente por lo siguiente. Si bien estamos viendo datos buenos en materia de empleo consistentemente, no en materia de inflación, y más allá, que hay muchos en el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos que no confían en las políticas de Barack Obama. Tenemos por el otro lado la caída en los precios del petróleo, un desplome monumental que comenzó justamente en septiembre del año pasado. Si usted recuerda, y lo platicábamos en este espacio, cuando había entregado la Secretaría de Hacienda el presupuesto que se hace con datos de finales de agosto, el precio del petróleo comenzó a desplomarse, comenzó a caerse de una manera escandalosa y hoy nos lleva a haber contratado coberturas del precio del petróleo para 2016 a $49 por barril, es decir, 35% en números gruesos inferiores a las que se compraron el año pasado, que las coberturas son para garantizar el ingreso y con base en eso poder presupuestar. Tenemos a otro elemento más, las crisis que se están dando en Europa y quizá, como dirá Christine Lagarde, acostumbrarnos a la mediocridad económica en Europa. Y si todo este cóctel no fuera suficiente, vemos cómo China, una economía que era el principal motor del mundo, que crecía a tasas superiores a los 2 dígitos, se está desplomando. Y usted me podrá decir, oye, pero si la estimación del Banco Central chino es que van a crecer entre 6.3 y 6.7, es mucho más que en México, sí, pero la economía china es una economía en algunos sectores más atrasada que la mexicana. Ciertamente hay alguna parte de China que es total y absolutamente primer mundo, pero hay otra parte de aquel país que se encuentra todavía en la Edad Media. Ese es el entorno, ahí es donde estamos parados y a partir de ahí, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano? Hoy analizaremos el presupuesto para 2016. En el tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 medidas básicas para enfrentar la crisis. 2 de estos puntos clave estuvieron dedicados particularmente al presupuesto base cero, es decir, a un proyecto de presupuesto de egresos 2016 responsable y realista. En ellos se comprometió a enfocarse en proyectos que acrediten un mayor impacto social y económico y en asegurar medidas estrictas de austeridad en las dependencias de gobierno. 2 medidas para lograr un eficiente presupuesto base cero. En marzo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció varias cosas. Un recorte del 0.8% del Producto Interno Bruto y una serie de medidas económicas que iban hacia el presupuesto del 2016. De hecho, ir separando dinero de algunas privatizaciones, de algunas licitaciones, para meterlo al presupuesto del 2016.
Y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, introdujo un elemento a la discusión: hacer un presupuesto con base cero. ¿Qué significa un presupuesto base cero como el que esta nueva legislatura de diputados tendrá que discutir? Es preguntarnos gasto por gasto, renglón por renglón, si está teniendo utilidad el dinero. Todos creemos que los problemas se arreglan metiéndoles más dinero. La educación está mal, hay que meterle más dinero. ¿Cuál fue el resultado de meterle más dinero a la educación? El Bester Gordillo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los niños siguen igual de maleducados, los maestros igual de pobres, entonces le metimos dinero mal. El presupuesto base cero nos lleva a preguntarnos, ¿cómo hacerle para que ese dinero tenga rentabilidad? El combate a la pobreza. En los últimos 25 años en este país se ha triplicado el dinero que se destina al combate a la pobreza. ¿Cuánto se ha reducido la pobreza de acuerdo con el Coneval? 0.8%. Es decir, estamos tirando el dinero a la basura. No quiere decir no meter dinero, quiere decir utilizarlo de una manera inteligente. Algunos creen que un presupuesto base cero es un simple recorte presupuestal, como aquellos a los que estábamos acostumbrados en mediados de la década de los 80 y señaladamente en la década de los 90. No, no se trata de cortar, de ver cómo se hace la cobija más chica, sino cómo esa misma cobija, que son los impuestos que pagamos todos los mexicanos, alcanza para cubrir a más y mejor. Se enfrenta este presupuesto base cero a una realidad indiscutible. El punto exterior, que lo hemos señalado con amplitud en este espacio. Y por el otro lado, romper inercias, pensar de una manera diferente. Y al romper estas inercias tenemos que comenzar incluso por la corrupción de aquellos que nada más se han convertido en gestores de recursos. El decir, yo, diputado, le ayudo al presidente municipal a tener dinero y con base en eso me quedo con una comisión. Debemos ser valientes y debemos ser muy inteligentes y preguntarnos en qué estamos gastando. Hay un principio en las finanzas personales que es, para ahorrar, preguntarte en qué estás gastando. Una persona dice, bueno, es que yo gano y no me alcanza. Y cuando empieza a preguntar, oye, ¿y cuánto gastas en comida chatarra, en cigarros, en refrescos y en gastos superfluos? ¿Y cuánto dedicas a mejorar tu vida? ¿Cuánto metes a tu Afore? ¿Cuánto tienes de seguros? ¿Cuánto estás ahorrando? ¿O cuánto destinas a la educación de tus hijos? Empiezas a ver dónde puedes recortar. En el gobierno la decisión es muchísimo más importante, mucho más relevante, porque tenemos que cumplir con las misiones que establece la Constitución muy claramente, es decir, garantizar un bienestar mayor para cada vez más mexicanos, al tiempo de usar de una manera mucho más inteligente los recursos. Que hay menos recursos, ese es un hecho. Hemos visto cómo se ha registrado una gran caída en los precios del petróleo, que ha sido suplida por un mayor número de mexicanos que están contribuyendo. Si no se hubiera hecho una reforma fiscal como la que se hizo, que hace que más personas transiten a la formalidad, que paguen sus impuestos, la caída en el precio del petróleo nos hubiera atrapado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Dónde está el núcleo de la situación que nos debe preocupar? Las inercias, la comodidad, el pensar desde el mismo punto de vista y creer que eso lo soluciona todo. Mire, ya hemos visto que cuando se habla de hacer un presupuesto base cero y revisar los gastos, salen las universidades, el Poder Judicial, y todos a decir, no, a nosotros no nos recorten. De hecho, nosotros necesitamos más dinero para cumplir con nuestras misiones. Y a veces nos tenemos que preguntar, ¿si se necesita más dinero para cumplir con nuestra misión? Ahí está el Instituto Nacional Electoral. Las elecciones en México son cada vez más caras. Cada vez los mexicanos le dedicamos más dinero a los procesos electorales. ¿Eso ha contribuido o esa es la explicación por lo que la democracia es mejor? ¿O es
por el valor cívico, la responsabilidad de los mexicanos que salen a votar. Vemos, por ejemplo, los spots de los partidos políticos en tiempo de campaña. ¿Realmente ustedes creen que es dinero bien utilizado? Al menos yo no, ¿eh? Yo creo que ese dinero se podría destinar de una mejor manera. Ya ve, había un partido político que decía que iban a usar el dinero de los spots, que no iban a hacerlos con cámaras de televisión, sino con un teléfono para ahorrarse el dinero. ¿Ahorrarse a favor de quién? ¿Se lo devolvieron a los contribuyentes? No. ¿Lo usaron en beneficio social? No. ¿Se lo ahorraron a favor de ellos mismos? Porque se lo quedaron. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo gastar de una manera inteligente. Otro de los problemas que tienen son las inercias. Hoy vemos a una Secretaría de Hacienda con un bajo margen de maniobra. En un lado de la ecuación, en un lado de la moneda, tienen la promesa autoimpuesta de que no van a generar un nuevo impuesto, no van a aumentar las tasas de los actuales, ni disminuirán un beneficio fiscal para los contribuyentes. Y eso no va a cambiar por más que algunos líderes de iniciativa privada lo estén pidiendo. Es más, si llegara a modificarse, sería una decisión de los diputados, no propuesta por la Secretaría de Hacienda. Y es en este entorno donde, ¿qué más le queda a la Secretaría de Hacienda? Recaudar no se puede más que por eficiencias, no por nuevos impuestos. Recaudar no se puede más por el precio del petróleo, porque si algo tenemos cierto es que se va a mantener muy por abajo. Entonces, se tiene que lograr un gasto de una manera, insisto, eficiente. Insisto, este es un llamado a los legisladores a que actúen con responsabilidad, que se atrevan a ver un México diferente. Durante muchos años hemos visto cómo la discusión importante viene en materia de ingresos, cómo los legisladores se pelean por los ingresos y es la parte importante del debate. ¿Hace cuánto que usted no ve en una discusión presupuestal que el foco, que el corazón esté centrado en el lado de egresos? Cuando se aprueba ingresos, parecería que ya se acabó la discusión, que nada más hay que esperar un poquito, unos días, y le van a dar el presupuesto de egresos, que ahí casi nunca hay discusión. Hoy, lo que fuerza a la Secretaría de Hacienda es una discusión en materia de ingresos. Perdón, una discusión en materia de egresos, una discusión en la cual preguntarnos en qué estamos gastando nos va a poner en una situación total y radicalmente diferente. El otro escenario es total y absolutamente inercial. Es decir, que se diga que se hizo un esfuerzo por recortar, que las cosas se ajustaron, que se trató de trabajar bien, pero que las condiciones, que la coyuntura no nos permiten preguntarnos de una buena manera cómo hacerlo de una manera más eficiente. La realidad es que si cometemos ese error, si cometemos esa grave equivocación de no hacer un verdadero presupuesto base cero, tendremos una herramienta fundamental menos para atender la gran crisis financiera que está en el mundo y que eventualmente nos puede pegar. Muchas gracias, que le vaya muy bien.